Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, pedir disculpas por lo que ocurrió el otro día. Tengo el ordenador mal, por eso hoy estoy en otro sitio para tener a mano otro ordenador por si acaso. Y vamos a continuar donde lo dejamos el otro día y a riesgo de resultar un poco largo y pesado, voy a respetar los tiempos que se habían establecido para el seminario, o sea que hoy daremos como una sesión y media. Haremos un pequeño descanso cuando termine para preguntas, cuando termine esta sesión y empezaremos la siguiente, la número 3. Bien, nos habíamos quedado justo que el título del seminario era la herencia de Turing, la inteligencia computacional, y nos habíamos quedado justo en Turing entre las máquinas, o sea, solo cuando íbamos a empezar con Turing. Como decía, esa es una foto donde está parte de la gente que acudían al Radio Club en Londres y entre ellos está Alan Turing. Mm. Bien, si recordamos el otro día, tanto Ross Ashby con su homeostato como Gray Walter con su tortuga, tanto la máquina Sopora como la máquina Speculatrix, hacían surgir el comportamiento aparentemente inteligente de una disposición física, de un cuerpo. ¿eh? Con Turing la aproximación es diferente. Aquí Turing tratará una inteligencia descarnada, sin cuerpo. Últimamente se ha hecho famoso, ¿verdad? Más famoso entre la gente que no lo conocía, que no será el caso de ninguno de vosotros, pero entre la gente que no lo conocía, pues ha hecho muy famoso por la película Enigma, ¿no? En el que hace de Alan Turing Benedict Cumberbatch, que se hizo famoso por Sherlock Holmes. Bien, Alan Turing tuvo dos artículos que fueron fundamentales para el posterior desarrollo tanto de la inteligencia computacional, de los autómatas finitos, de los ordenadores y de las cosas derivadas. El primero es de 1937, publicado, y es sobre números computables con una aplicación al problema de la decisión, que era un problema matemático que se estaba entonces en boga, o ya ha estado unos años antes, los años 20 en boga. Bien, en este artículo es donde Turing habla de su famosa máquina, la máquina de Turing. Resumiendo mucho, pero él no dice mucho más en el artículo. En los artículos fundamentales de Turing tienen muy pocas fórmulas, tienen muchas palabras y muchas explicaciones y muy pocas fórmulas. En el artículo de en la máquina de Turing se puede resumir como en lo que está en la figura esta. Es una cinta infinita dividida en celdas, una cinta que podría hacer el oficio de memoria, de datos, dividida en celdas, y cada celda puede haber inscrito un símbolo o nada, en blanco. Y un dispositivo, un cabezal que va escudriñando la cinta, y va o leyendo o imprimiendo y solamente se puede mover a la izquierda o a derecha una posición. Las órdenes que tiene, de lo que tiene que hacer están en ese autómata finito A, ¿verdad? Y así como el almacenamiento de los distintos estados por los que va pasando la máquina. Esta máquina no es más que poner en práctica lo que ya dijo Lewis Carroll en Alicia a través del espejo. Cuando le preguntó la Reina Blanca, Alicia, dices, ¿sabes la adición? ¿Cuántos hacen 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1? Dice Alicia, no lo sé, he perdido la cuenta. Bien, pues la máquina de Turing es un dispositivo que no pierde la cuenta, pero que hace solamente cosas tan simples como esa. Aquí tenemos un ejemplo de una máquina de Turing que lo que hace es convertir de decimal a binario. Entonces, vemos como la máquina se va moviendo una posición, y va escribiendo o va borrando,
y va, aquí se ven los estados por los que va pasando la máquina. ¿Eh? Es un poco lioso lo que está haciendo porque solo se limita a esas posibilidades, no puede hacer otra cosa que moverse, escribir o, o borrar, ¿eh? Y moverse en una sola posición. Y al final, pues nosotros veríamos que la máquina lo que hace es darnos el número binario que está ahí leyendo de derecha a izquierda, según lo veis. Bien, la simplicidad de la máquina en realidad viene desmentida por el propio Turing, cuando afirma que estas operaciones incluyen todas las que se utilizan en el cálculo de un número. Y pone una analogía con un hombre que escribe en una máquina, escribir con un rollo infinito, pues en realidad está inaugurando la teoría de los autómatas finitos, del ordenador y, si queréis, de la inteligencia artificial. Y además está definiendo la arquitectura que se conoce popularmente como von Neumann, aunque no es von Neumann. ¿Eh? Una unidad de procesamiento que contiene el, la unidad aritmético-lógica, una unidad de control que contiene el registro de instrucciones y un contador de programa y una memoria para almacenar datos. Bien, Turing daría un paso más en sus investigaciones cuando 13 años después publicó el otro artículo por el que es famoso, ¿eh? Y que se llama, el título real es Maquinaria computacional e inteligencia, aunque se ha traducido en español, por ejemplo, como pueden pensar las máquinas o las máquinas pensantes. ¿Eh? El Turing empieza con una consideración. Propongo considerar la cuestión, ¿pueden pensar las máquinas? Pero esto, dice, debería empezar con definiciones del significado de los términos máquina y pensar. No olvidemos esto que dice Turing, porque unos años antes, después de escribir el primer artículo sobre números computables y antes de escribir este artículo, Turing había asistido en Cambridge a las clases de filosofía de la matemática o de los fundamentos de la matemática de Ludwig Wittgenstein, el filósofo alemán. ¿Eh? Y Wittgenstein, en su cuaderno, su libro Los cuadernos azul y marrón, que es una recopilación de textos, dice, ¿es posible que piense una máquina? La dificultad está más bien en que la frase una máquina piensa o percibe o desea parece en cierto modo carente de sentido. Es como si hubiésemos preguntado, ¿tiene color el número 3? ¿Qué color podría ser? Ya que resulta evidente que no tiene ninguno de los colores que conocemos. Es decir, que cuando, y tú mismo lo dices, cuando decimos pensar una máquina, tenemos que tener en cuenta que quizá estemos empleando la palabra pensar en otra acepción hasta ese momento desconocida. En este artículo de 1950 es donde propone su juego de la imitación, que tan famoso ha sido, o el test de Turing. ¿Eh? En el juego participa un interrogador humano que tiene que distinguir entre dos sujetos, uno humano y otro artificial, con los cuales solo se puede comunicar por escrito, por mensajes escritos. Los detalles sobre la realización física, esto es típico de Turing, de la máquina, no se consideran relevantes para la cuestión de si es o no inteligente. De hecho, Turing se puso en contacto con Ross Ashby cuando éste estaba haciendo su homeostato y le dijo que no había necesidad de que lo construyera, que se podía simular con su terminología y con su notación, con su máquina de Turing. No es preciso que se interactúe con el interrogador directamente, por lo tanto, el sistema no tiene que reconocer cosas como el lenguaje corporal, la entonación u otras cosas que son fundamentales en el cara a cara. El objetivo del juego es que la máquina pase por un ser humano dentro de los límites del juego. ¿Eh? Y por ello, lógicamente, supone que la mejor estrategia de la máquina será proporcionar respuestas que el hombre daría con naturalidad, porque tiene que pasar por él.
Y él mismo dice, la cuestión original pueden pensar las máquinas, creo que tiene demasiado poco sentido. En cierta forma, Turing había reflexionado bastante con las máquinas, en los seminarios que había asistido con Ludwig Wittgenstein. No tiene demasiado poco sentido para merecer una discusión. Sin embargo, dice, creo que a finales del siglo XX, el uso de las palabras y la opinión general educada se habrá alterado tanto que uno será capaz de hablar de máquinas que piensas sin esperar ser contradicho. Y mucho más se ha alterado, lo que no quiere decir que la realidad haya cambiado, ¿eh? De hecho, hoy estamos casi hartos de oír hablar de inteligencia artificial por todos lados. Bien, con lo cual, la cuestión primera de pueden pensar las máquinas, al final, Turing lo que dice, bueno, esta en realidad lo que vamos a poner, a dilucidar, es si pueden jugar con éxito el juego de la imitación los computadores digitales, que son las únicas máquinas que consideran como máquina universal. Bien, el resto del artículo, buena parte del artículo, casi hasta el final, se dedica a contestar a objeciones que se le podrían hacer, como la opción teológica, pensar es un atributo del alma inmortal del hombre, otorgada por Dios, o la opción que él llama del avestruz, si existieran máquinas pensantes, las consecuencias serían demasiado terribles, esperemos y creamos que no pueden existir, o la objeción matemática, algunos decían, haciendo alusión al teorema de Gödel de incompletitud, que la lógica matemática puede utilizarse para demostrar que hay limitaciones a los poderes de las máquinas de estado discreto, autómatas finitos, el argumento de la conciencia, solo una cosa es computar y otra cosa es ser consciente de lo que se está haciendo, el argumento de las incapacidades, que dice, bueno, pues ese argumento dice, le concedo que la máquina haga esto, pero esto otro no es posible. O sea, que siempre hay algo que es posible, algo que se puede encontrar que la máquina no puede hacer. La objeción de Lady Lovelace, que trabajaba con Charles Babbage en la máquina analítica y que decía que la máquina analítica no tiene pretensiones de originar nada, hacer nada original, sería mejor traducir. Puede hacer, pero eso sí, todo lo que sepamos cómo ordenarle que ejecute. O el argumento de la continuidad del sistema nervioso o el de la informalidad de la conducta. Como no es posible producir un conjunto de reglas con el propósito de describir lo que haría un hombre en cada conjunto concebible de circunstancias. Bien, él responde muy rápidamente y muy elípticamente a estas objeciones y se centra en la objeción de Lady Lovelace, para hablar de las máquinas que aprenden. Porque esta mujer había dicho que la máquina analítica, por muchas cosas que hiciera, no originaba nada, no hacía nada original. Bueno, Turing discute un poco qué es hacer un trabajo original y qué es aprender, ¿verdad? Porque a lo mejor cuando creemos que estamos haciendo un trabajo original, solo estamos poniendo la guinda de algo que hemos aprendido o de mucho que hemos aprendido, pero se pone a hablar de máquinas que aprenden. Bien, aquí quisiera hacer una especie de flashback para ver los abuelos de estas teorías que estamos contando. Y, por ejemplo, el turco, ¿verdad? Que era un autómata, cuando los autómatas eran mecánicos, que jugaba al ajedrez y que según la leyenda, pues a finales del siglo XVIII y principios del XIX, ganó en partidas de ajedrez a gente como Catalina la Grande o Napoleón. Bien, el turco fue analizado también por Edgar Allan Poe. Hay un artículo, un ensayito que se llama El jugador de ajedrez de Meltzer, que fue el estudiante que lo heredó de Kempelen, que fue quien lo inventó. Y allí Allan Poe nos da una serie, un tratado, que como las objeciones que pone Turing, él va diciendo
una serie de consideraciones en las que quiere demostrar cómo una persona podría estar dentro de la máquina y hacer los movimientos del ajedrez a través de una especie de pantógrafo, del turco a través de una especie de pantógrafo. Bien, unos años antes había jugado contra el turco Charles Babbage, el, el jefe de Ada Lovelace. ¿Eh? Y Charles Babbage también había sospechado que ahí en vez de turco había truco, como efectivamente lo había. Pero sin embargo le dio su idea para hacer la máquina analítica, que ahí vemos, y que a diferencia de la máquina diferencial, que era su proyecto anterior y que estaba eh, casi exclusivamente dedicado a calcular logaritmos, esto para las tablas astronómicas, las órbitas de los planetas y todas esas cosas, pues esta era una máquina de propósito universal y además él decía que tenía un almacén y un taller, que es prácticamente lo mismo que una memoria y una unidad de control de programa. Bien, Ada Augusta Ada King era condesa de Lovelace, era la ayudante y más que ayudante de Charles Babbage y bueno, era hija de Lord Byron, aunque su famoso padre le hizo poco caso. ¿Eh? Y pasa por ser, y seguramente es, eh, la primera programadora, porque vio algo que no, que no vio Charles Babbage, y es que programando adecuadamente la máquina, entonces no se decía programando, diciendo lo que hay que hacer, podía hacer muchas cosas, incluso ya pensaba que podía componer música. Y de hecho hay un lenguaje de programación que es ADA y están hechos en su nombre. Bien, hemos bajado hasta el siglo XIX, principios o mediados del siglo XIX, pero si subiéramos un poco, también nos podríamos encontrar un ilustre predecesor nuestro, español, a Leonardo Torres Quevedo, ¿verdad? Que pues inventó un jugador de ajedrez, un telequino que hacía movimientos a distancia y que escribió algunos ensayos realmente interesantes. Algunos los podemos encontrar en este librito. Este es una edición de hace un año o 2 años. Ensayos sobre automática. Y es realmente interesante lo que dice ahí. Por una parte, habla de autómatas y divide a unos que imitan la apariencia y los movimientos y otros que imitan las acciones. Y que según las circunstancias que regulan su acción lo hagan de forma continua o bruscamente por intermitencias. Realmente, con lo primero está definiendo todo el ámbito de la automática y lo que segundo, con las intermitencias, está describiendo las máquinas de estado discreto. Además, dice, los autómatas deben tener sentidos sensibles a las circunstancias, miembros capaces de ejecutar las operaciones que les sean encomendadas. Y además se necesita un programa para que los autómatas, además se necesita una unidad para que los autómatas tengan discernimiento, ¿eh? Para que en cada momento, teniendo en cuenta las impresiones que reciben, pues ordenar la operación necesaria. Imitar así a los seres vivos. Realmente ahí está definiendo la realimentación y también, ¿por qué no?, la robótica. Además, decía, siempre es posible construir un autómata cuyos actos, todos, dependan de ciertas, eh, de ciertas circunstancias más o menos numerosas, obedeciendo a reglas que se pueden imponer arbitrariamente en el momento de la construcción. Observamos aquí, como observaremos a lo largo de, en muchos casos, una dificultad en la terminología, porque no estaba inventada todavía. Bien, eso no es más que la programación, y también decía, hablaba de máquinas calcular, y dice, calcular un valor será, pues, para el autómata, desplazar el móvil correspondiente para llevarlo a la posición necesaria y esa operación, repetida cuantas veces sea necesario, es la única que el autómata tiene que ejecutar. Realmente, aquí estaba definiendo la máquina de Turing, en otros términos, no en los términos de Turing, pero era la definición de la máquina de Turing. Y además decía, se puede complicar
cuanto se quiera subida de relación, decía. Y esto sin la menor de dificultad teórica. Cuando es necesario un razonamiento importante, y decía esta advertencia, cuando es necesario un razonamiento importante para deducir de esas leyes la maniobra correspondiente, la máquina que las ejecutase parecería que razonaba por sí misma. Y esto es lo que realmente extravía el juicio de las personas que se ocupan de esta cuestión. ¿Eh? En realidad, estaba hablando entonces del argumento de Lady Lovelace y realmente estaba diciendo algo que podíamos contraponer a lo que decía Grey Walter, que no hay necesidad lógica o experimental de invocar algo más que el número, suficientemente complicado, ¿eh? para dar cuenta de nuestra convicción subjetiva de libre albedrío y de nuestra conciencia objetiva de la personalidad en nuestros semejantes. Bien, pues volvamos a las máquinas que aprenden, porque Turing a lo que le presta atención es a esa objeción de Lady Lovelace. Y entonces, a partir de ese momento, él dice, expone una posibilidad. No es una teoría, no es una demostración, es una posibilidad, unas consideraciones que hace. Dice, supongamos que tenemos una máquina que tiene un tamaño supercrítico. ¿A qué le llama tamaño supercrítico? Que sea suficientemente compleja, que el número sea importante de los componentes. Él hace una analogía con un reactor nuclear, ¿verdad? Y las consecuencias que tiene, según el tamaño del reactor, la introducción de un neutrón o no, que puede llevarlo a inestabilidad o simplemente ser una perturbación que pasa. O también hacer analogía con la mente de algunas personas, que a unas le das una idea y realmente esa idea muere en esa persona, y a otras le das una idea y de ahí surgen cientos de ideas o miles, ¿no? Y esas son las que tienen un tamaño supercrítico. Entonces él se pregunta si se podría construir una máquina que tuviera ya ese tamaño o esa complejidad supercrítica. Y propone la creación de una máquina que tenga la mente de un niño, que se la someta a un proceso de instrucción. Máquina niño y este proceso de instrucción imitarían un poco a la evolución. Daos cuenta que aquí estamos ya pasando de inteligencia artificial de AI a life, o sea, a vida artificial, ¿no? Y tú pudieras imitar la evolución en la que la estructura de la máquina fuera la herencia, los cambios que se hicieran fueran las mutaciones, y el juicio del experimentador fuese el equivalente a la selección natural. Solo que como es un ser no ciego, digamos, pues aquí el proceso de mejora sería muchísimo más rápido. Bien, si a esto le unimos un elemento aleatorio, ¿y por qué un elemento aleatorio? Pues porque hace falta simular la falibilidad humana. Su máquina tiene que pasar por un humano y un humano no es infalible. Dicen eso del Papa, pero aquí estamos en otra cuestión diferente. Entonces, un humano es falible, y de hecho cuando alguien no falla nunca o calcula muy bien, le decimos, eres una máquina, eres una máquina. Entonces hay que simular la falibilidad humana y además evitar la regularidad mecánica. Esto ya lo había reconocido Alan Poe en ese mismo ensayo que he citado, porque una de las consideraciones que da para decir que lo que hay allí dentro es una persona, es que la regularidad no es de importancia para el funcionamiento del autómata. En otras palabras, que este no es pura máquina. Y entonces de ello deduce que hay una persona. Si la máquina de Turing quería, perdón, el juego de la imitación, la máquina quería pasar por una persona, tenía que parecerse a una persona y por tanto ser irregular y falible. Y eso incluía un elemento aleatorio. Y esto es lo que él propone, la conjunción de estas cuatro cosas como posibilidad de hacer que en un futuro, en su futuro, 1950, las máquinas pensaran, pero pensaran en el sentido de pasar por una persona jugando el juego de la imitación y limitándonos como máquinas a los controladores, perdón, a los ordenadores digitales. Bien, esto yo
si estoy bien informado, el código QR ya lo proporcionaron el próximo día, el día anterior. Bien, y vamos a ir a la última fuente. ¿M? Hemos hablado de copiar de la vida con Ross Ashby y Craig Walter. Hemos hablado de la matemática con Alan Turing. Y nos falta otra fuente de la que se dio para dar lugar a las herramientas básicas que utiliza la inteligencia artificial. Se podían considerar muchas. Estoy hablando simplemente de las primeras, de las más básicas, eh, digamos redes neuronales, lógica borrosa que nos falta y autómatas finitos, o teoría de autómatas. Bien, en un libro, es una biografía sobre Alan Turing, David Lee cita este silogismo que al parecer escribió Turing a un amigo en el momento en que ya estaba siendo investigado por homosexualidad. ¿Mm? Decía, Turing cree que las máquinas piensan, Turing yace con hombres, luego las máquinas no piensan. Bien, eso realmente es un falso silogismo, porque por lo pronto tiene metido implícito otro silogismo, que es Turing cree que las máquinas piensan, Turing yace con hombres, y implícitamente está diciendo los hombres que yacen con hombres tienen la mente perturbada, luego Turing tiene la mente perturbada, luego las máquinas no piensan. Bien, este no pasaría ninguna de las pruebas de los silogismos, que exige que las premisas y puntos de partida verdaderas y argumentaciones válidas. Bien, la otra fuente que nos falta es la lógica. Las leyes del pensamiento que se originaron en quizá Aristóteles, en la metafísica o en el órgano. ¿eh? Y entre esas leyes del pensamiento daba una que decía los principios de la demostración, como por ejemplo que es necesario en cada caso afirmar o negar y que es imposible ser y no ser al mismo tiempo. Eso no es más que el principio de tercio excluso o tercero excluido, que con el de identidad y contradicción formaban las leyes básicas del pensamiento y que nosotros ahora lo podemos poner así, ¿verdad? Es A y no A es siempre verdadero. O perdón, A o no A es siempre verdadero. Bien, pero esa lógica bivalente realmente tuvo su validez hasta en la década de los 20, 1920. ¿eh? Aunque Platón ya sugería que había algo en medio, pero no fue hasta 1920 cuando Lukasiewicz eh, habló de una lógica trivalente. Para resumir lo que decía, es si yo digo que voy a estar el mes que viene en Varsovia, eso ni es verdadero ni es falso, es simplemente posible. Y si a lo falso le damos el valor 0 y lo verdadero 1, pues podemos hacer que lo posible tenga valor un medio y razonar igualmente. Bien, si Lofty-Zade se hubiera limitado a su campo de la ingeniería eléctrica y no hubiera sido tenido la curiosidad de la parte de la lógica, no hubiera llegado a inventar la lógica difusa o borrosa, porque hizo real lo que Lukasiewicz estaba haciendo teóricamente, porque no solo Lukasiewicz dio aquí origen a la lógica trivalente y propuso una lógica polivalente, con unos valores entre 0 y 1, pero todos números racionales. El siguiente paso lo dio Lofty-Zade en 1965 con su artículo sobre conjuntos borrosos. La idea es claramente la clase de todos los números reales que son mucho mayores que uno, o la de las mujeres hermosas o de los hombres altos, o al contrario, los hombres hermosos y las mujeres altas, no constituyen clases o conjuntos en el sentido matemático habitual. Sin embargo, el hecho es que estas clases juegan un papel importante en el pensamiento humano. Y, bueno, pues dio origen a la lógica borrosa que hoy utilizamos pues, frecuentemente. Y que no es más que a la lógica
que había antes, de Lukasiewicz, el polivalente, pues una extensión como de los números racionales a los reales. Bien, hemos hecho un recorrido, ¿eh? Partiendo del primer uso de la palabra o el términos inteligencia artificial, hemos bajado a sus orígenes hasta Turing, hemos hecho una especie de flashback bajando hasta Ada Lovelace y Charles Babbage y a nuestro ilustre compatriota Torres Quevedo y después a Lobtizade. A partir de ese momento, la herramienta o los pilares fundamentales para hablar de inteligencia computacional estaban puestos. Realmente después hay mucho que se ha hecho, ¿eh? Hay mucho que se ha hecho, pero esto no es nuestro eh, propósito hoy recorrer todo ese camino. Podríamos haber contado la historia de otra forma, de otras muchas formas, ¿eh? Una que se acercase más al desarrollo del computador. Por ejemplo, podríamos haber hablado de Wilhelm Schickard, que desarrolló una máquina para calcular, y ayudar a Johannes Kepler a hacer las cuentas que le hacían falta para determinar sus órbitas, con los recién inventados números de Neper o no, logaritmos. Podíamos continuar a partir de aquí con la pascalina o la máquina que inventó Blaise Pascal en su juventud para ayudar a su padre, que era recaudador de impuestos en la zona de Rouen, en Normandía. O con la mejora de esa idea de Pascal que hizo Leibniz, con la rueda, lo que conocen como rueda de Leibniz. O podemos ir hasta el telar de Joseph-Marie Jacquard, que fue el inmediato antecesor y además de la máquina de Charles Babbage, y Charles Babbage lo cita y lo comenta y lo discute y lo estudia en sus escritos. Y ahí vemos a la derecha una especie de tarjeta perforada gigante. Pero de cualquier forma que lo hubiéramos contado, hubiéramos llegado a dos problemas o a dos cuestiones de interés. Y con esto termino. Al principio del siglo XX se hizo famoso Hans el Listo, podríamos traducir. Esto lo he tomado de un trabajo del neurólogo, neurocientífico Axel Cleermans, es holandés, creo. Bueno, tiene 60 años ahora, está en plena actividad. Pues porque Hans no fallaba nunca cuando se le preguntaba cuántas mujeres hay en la audiencia que tengan una sombrilla. O yo tengo un número en la cabeza, si le quito 9, queda 3. ¿Cuál es el número? ¿O cuántos son 2/5 y 1/2? ¿O cuáles son los factores de 28? Y vosotros diréis, bueno, la verdad es que son bastante sencillas como para fallar. Bueno, el caso es que Hans era un caballo, ¿eh? Y no fallaba. Esto se estudió, claro, era una cosa muy impresionante, ¿eh? Y se estudió a ver si había truco, como en el turco, y pareció, de hecho, se hizo una comisión en la Universidad de Berlín, donde se estuvo estudiando, y se sacaron conclusiones interesantes, que nosotros solamente las vamos a resumir en dos. Una, que no hay una relación transparente entre la cognición, el conocimiento, y el comportamiento. Que el hecho de que Hans diera con la pezuña tantos golpes como si fuera necesario no quiere decir que supiera que estaba contando, ni que supiera lo que le hemos preguntado. Y otra, que hay una definición problemática de la conciencia, lo cual nos lleva a que la separación entre humano, animal o máquina o autómata, pues no es una cosa que esté clara. Y por otra parte, tampoco habríamos solucionado nada con cualquiera de las aproximaciones si para, para distinguir entre capacidad de computación e inteligencia. Seguramente todos conoceréis el clásico problema de la mosca y los ciclistas. Hay dos ciclistas que viajan uno hacia otro, se conoce la distancia a la que están cuando parten, se conoce la velocidad que es constante de los ciclistas y la pregunta es si se conoce la velocidad a la que vuela la mosca y esta va de un ciclista a otro
¿qué recorrido habrá hecho cuando se encuentren los ciclistas? Bueno, esta pregunta se la hicieron a John von Neumann, que parecía que tenía un cabezón enorme, no digo físicamente, en dimensiones, sino que computaba como un computador. Y John von Neumann respondió, estaban en una fiesta, era por divertirse, respondió en 8 segundos. Y el que se lo había preguntado le dijo, te sabes el truco, ¿no? Porque la gente lo que hace es, tarda más tiempo porque calcula la suma de la serie, ¿eh? De los viajes de la mosca. Y von Neumann dijo, bueno, ¿qué truco? Yo he hecho eso, he sumado la serie. ¿eh? Realmente el truco, pues claro, está en ver cuánto tiempo tardan los ciclistas en encontrarse y multiplicarlo por la velocidad de la mosca, ya sabemos lo que ha recorrido. Pero von Neumann había hecho la suma de la serie. Y eso es más capacidad de computación que inteligencia. Y para finalizar, os pongo aquí una frase que cita en un artículo de este mismo año Ted Chiang, que es un autor de ciencia ficción que ahora está muy de moda, y en uno de cuyos relatos está basada la película La Llegada, de Arrival, que a lo mejor habéis visto más de uno. Dice, el ingeniero de IBM, Emerson Park, o al ingeniero del IBM se le atribuyen estas palabras. Si el cerebro humano fuera tan simple que pudiéramos entenderlo, nosotros seríamos tan simples que no podríamos. Bien, con esto termino, dejo de compartir y si hay alguna pregunta, antes de pasar, hacemos un descansito de 2 o 3 minutos y pasamos a la siguiente sesión. ¿Todo se ha visto bien? ¿Sí? Vale. Eh, mm, ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa que... Bien, Ramón, ¿damos 2 minutos o sigo? Mm, Jaime, es que no, Jaime Arturo me dice que si utilizar la aleatoriedad está relacionado con el proceso de creatividad. Sí, realmente, digamos, es una... La intuición que tenían es que estaba relacionado. No sé si podéis hablar o Ramón nos ha dado permiso. En fin, no sé qué hacer. Necesito que me digan algo. Bueno, tienen que decirlo por el chat porque tienen los micrófonos cerrados. No, y no los puede, no se abren o hasta el final no se abren. Espera, yo ahora permito que ellos se abran y luego los vuelvo. Ahora Eso es. pueden abrirse los micrófonos. Vale. Y luego los vuelvo a cerrar. Es para que no, para que Yo, alguien no empiece a generar ruido en medio. ya, porque si alguien quiere preguntar, que es muy... Vale, ahora se pueden desmutear todos. Vale, pues
Si ¿Hay alguien quiere alguna preguntar, pregunta? ahora puede preguntar con el altavoz. Bueno, con el micrófono, perdón. ¿Ninguna pregunta? Buenas tardes, profesor Blas. Buenas Muy tardes. interesante tu palestra. Ese comentario quería hacer con respecto a, en el momento en que en la presentación se estaba hablando sobre el proceso de utilizar números aleatorios y que probablemente representaban las fallas humanas. Ujú. También podría estar relacionado con ese proceso de creatividad y buscar otras soluciones. Sí, sí, por supuesto. Sí, Ok, muchas gracias. Muy interesante su exposición. gracias. Bien, si no hay ninguna pregunta más, ¿continuamos, Ramón? ¿O cómo? ¿Hay algún problema para abrir Mécoros? Debe haber un problema porque me preguntan por el chat. En Yo la he máquina- autorizado a que todo el mundo, ahora se puede, Me pregunta Tony si en la máquina de Turing podría haber un proceso que sea infinito. Lo único que hay infinito en la máquina de Turing es la memoria, porque por consideraciones teóricas tiene que ser así. La cinta, el proceso infinito no tendría cabida, porque entonces el número no sería computable. Pero sí la cinta, para poder hacer todas las operaciones que haya que hacer. Bien, entonces, si me das tu autorización, Ramón, paso a la siguiente sesión. sí, sí, no te hace falta ninguna autorización mía. Bueno, pero que no sé si había alguna... en fin, bueno, No, cuando quieras. Por mi parte, pues pasar cuando quieras. muy bien. Pues entonces vamos a pasar a la siguiente sesión. Que en la sesión anterior hemos hablado de Turing, o alrededor de Turing hemos hablado de la inteligencia computacional, de los autómatas finitos, incluso de los comienzos de la vida artificial, de la robótica móvil y de la robótica. Y ahora vamos a hablar en torno a Claude Shannon. Creo que se está viendo la pantalla. Si no me Sí, decís sí, se nada, está viendo perfecto. ven. Pero, Pues vamos a hablar Blas, sí. dale al control L para que se ponga a tamaño completo. Espera, que ¿estáis viendo la pantalla? Se está viendo, pero también se ve toda la pantalla del Acrobat con el menú a la izquierda. Yo creo que si le das control L, verás la pantalla completa y se verá solo. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir y voy a compartir la pantalla. Se ve así, ¿no? Ahora no se ve nada. No se ve nada. No, ahora no estás compartiendo. ¿Se ve algo? No, es que no estás Bueno. compartiendo. Vale. ¿Ahora? Ahora sí, ahora perfecto. Ahora se ve a pantalla completa. Y se ve la que tenemos, el legado de Shannon, ¿no? Correcto. Muy bien. Pues muy bien. Pues vamos a comenzar a hablar de la información alrededor de Claude Shannon, porque realmente la computación y la información van a ser los ejes que determinen nuestro camino.
Primero vamos a hablar un poco de aquello que no nos interesa en esta exposición. ¿M? Pero para que no haya ambigüedades, ¿verdad? Pues vamos a hablar primero de ello, de qué es comunicación o cómo vamos aquí a entender información, telecomunicación. Bien, volvemos a la terminología, las dificultades de la terminología. En 1936, Manuel García Morente, un discípulo de Ortega y Gasset, decía, con los avances de las telecomunicaciones, de las comunicaciones, decía, uno y el mismo trozo de realidad podrá ser visto y oído en cualquier punto del globo. ¿No equivale esto a romper ese vínculo esencial que atenaza la realidad a las condiciones de un espacio y un tiempo particular determinado? ¿No es esto algo parecido a la ubicuidad divina que no hubiera dicho si nos estuviera en estos tiempos? ¿Ah? Bien, comunicar en castellano, en español, tiene tiene varias acepciones. Una es descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. También extenderse, comunicarse, una plaga que se comunica. O aquella que nos conviene a nosotros ahora, que es transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor. La telecomunicación no es más que comunicación a distancia, ¿eh? Y entonces la transmisión a distancia de señales mediante un código común al emisor y receptor. Y las señales son sonidos, imágenes, palabras, signos o lo que sea. Y la conjunción de señales, el tipo de señal más la distancia, nos casi determinan el medio de transmisión. En realidad hay telecomunicación desde el origen de los tiempos, desde los tambores y las señales de humo, o en la muralla china, que los soldados hacían señales de humo de torre a torre para avisar de que venía el enemigo, ¿eh? O el historiador Polibio, que inventa, o por lo menos cuenta, que inventa un sistema para convertir los caracteres del alfabeto griego en caracteres numéricos, y entonces con unas antorchas los codificaba. O ya más cercano a nosotros, a finales del siglo XVIII, el telégrafo óptico, se transmite el primer telegrama de la historia desde Lille hasta París, a lo largo de 230 kilómetros. El primer mensaje en Morse, en 1844, perdón, de Baltimore a Washington. La primera conversación telefónica o transmisión telefónica, le decía Alexander Graham Bell, le decía, Mr. Watson, vengan, quiero verle. Y fueron las primeras palabras, se lo transmitía a su ayudante. Un año después ya fue capaz de grabar Mary tiene un corderito, y transmitirlo. Pero curiosamente él propuso la palabra ahoy, utilizado en náutica, y también hola en algunos idiomas eslavos, pero para saludar por teléfono cuando se contesta, pero se impuso el hello, que no se había utilizado entonces en inglés como saludo, era otra cosa. Bien, a partir de los años 20 pues empezamos a ver la radio de galena, la fibra óptica, las primeras imágenes en movimiento. Los primeros móviles fueron los países nórdicos los que lo desarrollaron por motivos evidentes de despoblación y de extensión del territorio. Y en 1973 se inventó el primer teléfono móvil por Motorola. Era un ladrillo considerable. Y después ya todo se aceleró. En 1978 el primer email, el 2006 se admitió la palabra googlear como verbo. Pero aún así, en 2009, una paloma mensajera transmitía 4 gigabytes, lo llevaba en el pico o en la patita, a una distancia de 100 kilómetros más rápido que la DSL. Bien, pero realmente de eso no vamos a hablar. Eso no es la cuestión que tratamos ahora, son las comunicaciones o telecomunicaciones, será otra historia muy interesante también del desarrollo de los medios de comunicación, sino de qué es la información, la teoría de la información. Bien, todo el mundo conoce
el rostro de Albert Einstein. Y realmente, y también conoce su fórmula E igual a mc cuadrado, vamos, está en camisetas y en gorras y en bolsos y en muchas cosas. Sin embargo, seguramente hay menos gente que conoce este rostro mucho más amable que el de Einstein, más elegante, a mí me lo parece, que el de Einstein, que es el de Claude Shannon. Y por supuesto, mucha menos gente conoce esta fórmula de Claude Shannon, que es la fórmula para medir la información. Y sin embargo, el efecto que han tenido sobre el mundo son inversamente proporcionales a esa popularidad. Porque el mundo sigue siendo, son dos fórmulas, ejemplos paradigmáticos, pero cada uno en su campo. El mundo sigue siendo el que era, aunque después de que Einstein descubriese la relatividad. Porque Einstein lo que hizo, y si tuvo éxito, si es así, es descubrir cómo era el mundo, pero el mundo seguía siendo como era. Y sin embargo, Shannon no hizo eso. Lo que descubrió es una forma de hacer cosas nuevas. En un caso estamos tratando de ciencia y en otro caso estamos tratando de ingeniería. En estos días en que tantas veces se confunde una cosa con la otra. Bien, fijaos si Shannon llegó a ser importante, que en 1985 lo invitaron a un simposio en Brighton y lo persuadieron para que dijera unas palabras. Era un hombre tímido, no le gustaba mucho hablar, ni escribir artículos ni nada. Y habló unos minutos y entonces, como se estaba temiendo aburrir al público, sacó una bola de su bolsillo y empezó a hacer malabares. Yo no sé hacer malabares y si os estáis aburriendo un poquito, pues lo siento mucho porque no sé hacer otras cosas. La audiencia empezó a aplaudir y empezaron a formar una fila para pedir un autógrafo. Y dice, uno de los presentes dice, era como si Newton hubiese aparecido en una conferencia sobre física. Bien, este era Claude Shannon de mayor. Era en su casa, que se llamaba Entropy House, vivía con su mujer Betty, vivió durante 30 años y si uno entraba allí, al parecer, según la habitación que visitase, tenía una idea de los que allí habitaban, ¿no? Tenía una habitación que la dedicaba a los juegos, le gustaba hacer malabares, pero le gustaba inventar máquinas, compraba teatros de marionetas, compraba teatros de autómatas pequeñitos, o las hacía él, hizo una máquina que calculaba números romanos, o sea, y obtuvo un doctorado en malabares, le dieron, y le gustaban todas esas cosas. Él mismo decía que le había dedicado mucho tiempo a cosas inútiles en su vida. Y una de las cosas que hacía o que le interesaba era la criptografía. Bien, Shannon se entretenía mucho arreglando cosas y también haciendo acertijos matemáticos, resolviendo problemas matemáticos, lo cual le llevó pues directamente a un artilugio matemático como es la criptografía. Él estudió ingeniería eléctrica y matemáticas. Bien, la criptografía también se emplea desde hace mucho tiempo. Ahí tenéis la escítala o correa que empleaban los éforos, lacedemonios de Esparta, para comunicar algo al otro, a un general o a un caudillo o a alguien que le tenían que mandar eso, y era simplemente una cinta que se arrollaba, escribían en horizontal, después la desarrollaban, y solo aquel que tuviera un cilindro de igual dimensión, cuando lo arrollase podría detectar el mensaje. Eso hoy es criptografía por transposición y se podría hacer una matriz, por ejemplo, pues nosotros leemos, escribimos en filas y leemos en columnas. Bien, la criptografía hizo que le gustase, uno de los relatos favoritos de Claude Shannon fuera El escarabajo de oro de Allan Poe, que seguramente muchos de vosotros habéis leído. En ese cuento se propone un criptograma que te llevará a descubrir un tesoro. El criptograma dice eso y entonces Allan Poe
que también escribió un ensayo sobre criptografía, afirma que puede afirmarse rotundamente que el ingenio humano no puede elaborar una cifra, ya sea un cifrado, un código, que el ingenio humano no sea capaz de resolver. La prueba lo tenemos con los virus informáticos, ¿verdad? Bien, y en ese cuento se da el método. ¿Qué hace? Pues fijar el lenguaje del mensaje original mediante ensayo, guiado por probabilidades de los idiomas que conoce el investigador. Claro, los que no conocemos los podemos ensayar. Determinamos los símbolos que están en el mensaje y su frecuencia, y se compara con la letra del alfabeto del idioma elegido y su frecuencia de uso. Se localizan grupos de símbolos y sus repeticiones, ¿eh? para repetir con palabras lo que se ha hecho con letras, y así se puede llegar a descifrar un mensaje que, bueno, para nosotros es críptico, ¿verdad? Pero ese no es el asunto que nos trae. En el cuento es suficiente información como para saber dónde está el tesoro. Bien, esto es un ejemplo muy simplón, que lo voy a pasar rápido, de cómo se podría hacer un cifrado por transposición, pero si tuviéramos esos cinco símbolos, realmente al cabo de a partir de la repetición sexta o del sexto iteración volveríamos a repetir. Si nosotros tuviéramos números, grupos, 5 grupos de 2 números, pues podríamos hacer lo mismo, ¿verdad? Y veríamos que también se vuelve a repetir. Sin embargo, si nosotros utilizamos un método criptográfico un pelín más refinado, que es sustituir el primero por la suma de los dos últimos, pues entonces resulta que tendríamos que estar aquí toda la tarde y parte de mañana para que se volviera a repetir la secuencia. Bien, ese método tan simple lo he empleado con una foto de mi perro y aquí se le reconoce bien y aquí, bueno, lo encripta bastante aceptablemente. Realmente yo sí lo veo porque sé que está ahí, pero alguien que no lo sepa no sabe que hay un perro. Pero no solo esa predisposición o interés por la criptografía llevó a Shannon a trabajar como en el análisis criptográfico de muchos proyectos interesantes. Por ejemplo, el proyecto SIG-SALI, perdón, o el avispón verde por el zumbido que hacía en la transmisión, que permitió que Churchill y Roosevelt se comunicaran al final de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hacían era algo tan sencillo, tan ahora y tan novedoso entonces, como muestrear, encriptar, transmitir, al otro lado tener la misma clave con esa rueda que se iba variando de una conversación a otra, y con un sintetizador de voz para poderlo recibir el mensaje. Shannon escribió en 1946 un tratado de criptografía o de los sistemas secretos, donde daba el diagrama general de cómo tenía que ser el sistema. La clave que compartían, la fuente de la clave, el cifrado, descifrado y el mensaje. Y el enemigo que quería pues captar el mensaje. Realmente, como estaréis viendo, esto os recuerda el trabajo de Turing en Bletchley Park, el trabajo en su máquina Enigma. Es que Turing y Shannon coincidieron en los laboratorios Bell y hablaron bastante, tenían bastantes cosas en común. Bien, a Shannon era un tipo muy práctico, aparte de muy divertido, muy juguetón. Dicen que se paseaba por los pasillos del laboratorio Bell en un monociclo jugando a malabares mientras estaba pensando en sus cosas. Pues a él no le interesaban las cuestiones triviales resolubles, pero tampoco le interesaban las cuestiones profundas que no tenían solución. Solo le interesaban las cuestiones profundas que tenían soluciones realizables. Hizo dos aportaciones fundamentales en paralelo con Turing, que también hizo dos aportaciones fundamentales,
escribió muchas más cosas, pues Shannon hizo dos aportaciones fundamentales, aunque escribió muchas más cosas. La primera de las cuales la hizo a la lógica y a los circuitos. Cuando en 1940, es el año de su publicación, 1938, es cuando lo hizo un análisis simbólico de los circuitos de relé y de conmutadores. Esto fue su tesis de máster, y está calificada por algunos como la tesis de máster más importante del siglo XX. Y lo que hizo es mostrar cómo, utilizando la álgebra de Boole, que ya se conocía desde mediados del siglo XIX, se podía representar el funcionamiento de los conmutadores y los relés en los circuitos eléctricos y electrónicos. De forma que se podía analizar su funcionamiento, aquí es una ilustración, ¿verdad? Y se podía además sintetizar una vez que se conocieran las fórmulas. Él ponía el convenio de simbología era el más era una conexión en serie, el punto era una conexión en paralelo y dio los siguientes postulados. Un circuito cerrado en paralelo con un circuito cerrado es un circuito cerrado. Un circuito abierto con un circuito abierto es un circuito abierto. Un circuito abierto en serie con un circuito cerrado es en cualquier orden, pues es un circuito abierto. En fin, dio todos esos postulados que hoy por hoy son evidentes, porque en el álgebra de Boole eran evidentes, pero lo que no era tan evidente es que se podía aplicar al análisis y diseño y síntesis de circuitos electrónicos y circuitos de computación. Realmente antes se hacía probando. Y aquí es donde se puede ver la relación que hay entre esos circuitos conmutados y el cálculo proposicional de la lógica, de la lógica de predicados, de proposiciones, mejor dicho, la lógica clásica. Realmente hay gente que dice, no, está por ahí los documentos, que el japonés Akira Nakashima se adelantó 2 años o 3 a Shannon. Solo que lamentablemente los artículos estaban en japonés y solo lo leían los japoneses. También dicen que se adelantó a Shannon, o casi coincidió, un ruso, un lógico ruso, Shestakov. Pero lo mismo, escribió en ruso y solo lo leyeron los rusos. Con lo cual es una buena ilustración de cómo el idioma en la que se da a conocer algo tiene una influencia decisiva, tanto en la propagación de ese algo como en el reconocimiento que se le dé al autor. Por supuesto que podíamos mirar atrás y ver las máquinas lógicas. Antes hemos hablado hace un rato de máquinas de calculadoras. Estos no son máquinas que calculen, son máquinas que demuestran un argumento, ¿verdad? O una proposición, como la de Raimundo Lull o Ramon Lull, que describe en su Ars Magna del siglo XIII, o la que describe Leibniz en su Ars Combinatoria de 1966, o el piano lógico de Jevons, ¿verdad?, que podía demostrar pues, algunas de estas proposiciones o argumentos, o la máquina lógica de Alan Marquand en 1881. Esto sería un recorrido paralelo al de las máquinas que calculan, es de las máquinas que demuestran o que prueban. Bien, voy a dar un minuto, 2 minutos, para que podáis coger el código QR.
Bien, seguimos. Si no ha dado tiempo, yo lo pongo después. Bien, seguimos. La otra aportación que hizo, hemos hablado un poquito de la que hizo a los circuitos digitales, al diseño y análisis de circuitos digitales. La otra aportación que hizo es a la teoría de la información, o la teoría de la comunicación, que le llamó él entonces. Y fijémonos en lo que dice. Lo mismo que Turing antes decía, ¿es posible que las máquinas piensen? Bueno, vamos a definir qué entiendo por máquina y qué entiendo por pensar. Y esto es a lo que me restringo, no quiero decir nada más. Lo mismo hizo Shannon. Dijo, el problema fundamental de la comunicación es la de reproducir en un punto, de forma exacta o aproximada, un mensaje seleccionado de entre muchos en otro punto. Frecuentemente los mensajes tienen significado. Esto es, se refieren a o están relacionados de acuerdo con algún sistema de ciertas entidades físicas o conceptuales. Y dice, estos aspectos semánticos de la comunicación son irrelevantes para el problema de ingeniería. El aspecto significativo es que el mensaje considerado es uno seleccionado de un conjunto de posibles mensajes. ¿De acuerdo? Eso es lo importante para Shannon. Y lo mismo que Turing hace esa advertencia al principio de su artículo, Shannon hace esta advertencia al principio del suyo. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación que él considera? Pues considera una fuente de la información, un transmisor, la fuente de la información, genera el mensaje, el transmisor lo adecua, lo adapta al canal por donde se va a transmitir y ya es no un mensaje, sino una señal. Y al otro lado hay un receptor que hace la operación inversa del transmisor y un destino de la información que puede ser una persona o una cosa. Y en medio, informando o alterando ese mensaje, esa señal, está la fuente de ruido. Bien, ¿cómo llegó él a la fórmula que hemos dado al principio, donde había unas probabilidades y unos logaritmos, en base 2? Pues llegó, bueno, no sé si llegó así, pero se puede llegar de esta forma. Pero de algo parecido, de una forma parecida, porque él también habla de esto en su trabajo. Supongamos que lanzamos una moneda al aire. Si la moneda está trucada y tiene dos caras, realmente no hay ninguna incertidumbre sobre lo que se va a salir, lo que va a salir, que es cara. Y eso es dar una información cero, o sea, no da ninguna información. Lo mismo que si yo en estas charlas que estoy dando, en aquellos casos en los que no esté dando ninguna novedad, simplemente es cosa sabida, realmente estoy comunicándome con vosotros, pero no os estoy dando ninguna información, porque nada es nuevo para vosotros. En la medida en que sea nuevo, os estaré dando la información. Pues lo mismo ocurre, si la moneda ahora está trucada, pero no tanto, de forma que el 20% de las veces sale cruz y el 80% cara, y la tiramos 20 veces, imaginemos que sale ese resultado. C es cara y la X es cruz. Bien, si nosotros esto ahora lo codificamos con unos y ceros, pues si le asignamos a la cruz un 1 y a la cara un 0, sería ese código en unos y ceros, el código binario. Pero podemos pensar de otra forma, es decir, como hay símbolos que son más probables que otros, vamos a dividirlos, por ejemplo, en grupos de 2. Y vemos que hay algunos que se repiten más que otros. Por ejemplo, la combinación CC se repite mucho más que la XC o CX o XX que nos ha dado. Entonces podemos decir, bien, codifiquemos esto de otra forma. Puesto que la CC es la más probable, utilicemos un solo símbolo, el 0, para esa combinación. Para el XC, 1, 0, y para las otras, eso que estáis viendo en pantalla, que no ha lugar aquí, pero se utilizan para que no haya ambigüedad cuando se combine. Bien, si hacemos eso,
nosotros tenemos que, para transmitir la misma información, tenemos ahora solo 13 símbolos en lugar de 20, lo cual es un código más eficiente. Es como cuando nosotros nos comunicamos por WhatsApp y dice, espero que te encuentres bien, un abrazo. Y escribimos solo esas cosas, que no, ahí no dice, espero que te encuentres bien, un abrazo, pero lo entendemos perfectamente. En la fórmula buscada por Shannon, él intuyó que tenía que haber una relación inversa entre la probabilidad y la cantidad de información. Además, intuyó que como había dos alternativas, porque él también se basaba en los ordenadores, en las computadoras digitales, o estaba estudiando el asunto para eso, aunque hubiera comunicaciones analógicas, se muestreaban, ya empezaba a muestrearse. Digo, como solo hay dos alternativas, seguramente la base 2 va a tener una importancia, va a ser importante. Bien, entonces unimos la conveniencia de utilizar el sistema binario para transmitir información, la incertidumbre como vara de medir y definimos una unidad básica de información, unidad binaria, el bit, ¿verdad?, como mensaje que representa un estado de dos igualmente probables. Y cuanto menor sea la cantidad, la probabilidad mayor será la cantidad de información. Si lanzamos dos veces una moneda y tenemos que hay probabilidades de cara y cruz distintas, P y 1 partido por P, pues la cantidad de información que él llamó H, pues es esa fórmula. Si lanzamos una moneda X veces, pues tendremos la fórmula que pusimos al principio, que nos da la cantidad de información. Y que cumple los requisitos que están puestos en ese punto, en esos puntos, y esa fue la propuesta de Shannon. Bien, aquí, si tenemos dos símbolos, dependiendo de la probabilidad que tengan, nos dará una cantidad de información en promedio. ¿Y en qué se mide? En bits por símbolo. En bits por símbolo en promedio. Vemos ahí claramente que el máximo lo tiene cuando los dos símbolos son igualmente probables. ¿Por qué? Porque ahí la incertidumbre es máxima. En cualquier otro caso, la incertidumbre no es máxima y por tanto la información no es máxima. Si nosotros ahora ponemos n símbolos, número de símbolos disponibles, si pusiéramos 32 símbolos equiprobables, o sea, 32 combinaciones equiprobables, eso nos daría, ¿verdad?, 2 elevado a 5, y por lo tanto la información que tenemos es 5 bits, la máxima, que ahí nos llega la gráfica esa porque termina en 30, no 32. Bien, pero eso es un valor, eso es una curva de máximos con símbolos equiprobables. Por ejemplo, en ese asterisco, espero que se vea bien, que está un poco por encima de 4, es el alfabeto español con sus 27, 28, 26 según las letras. ¿Y por qué tiene menos de 5 bits de información? Pues porque las letras no son equiprobables. Este es la frecuencia de uso, que podríamos llamar probabilidad, de las letras en español. Evidentemente, si nos dan la A, ¿verdad?, la primera, y la E, la quinta, pues realmente nos dan poca información, porque pueden ser un montón de palabras. Pero si nos dan la K, que es la undécima, y la W, que es la 24, va a ser difícil que nos sea kiwi, porque hay pocas palabras que reúnan las dos letras esas, que son muy poco probables. Bien, lo mismo que hicimos antes con Turing, o que comentamos antes, claro, lo de Shannon no fue una idea que surgió de la nada. Ya antes, Harry Nikic, al que todos conocemos, ¿verdad?, había publicado un artículo que decía ciertos factores que afectan a la velocidad del telégrafo, y donde, aparte de hablar de muestreo de las señales, asimilando las señales telefónicas
a una telegráfica, ¿verdad? Donde nos habla de la capacidad del canal, del ancho de banda y el número de muestras que tenemos que tomar, pues también habla de, y dice, la velocidad a la cual la inteligencia, fijaos que Nicky no era ningún ignorante, ¿verdad? Y estaba empleando la palabra inteligencia. Fijaos cómo cambian el significado de las palabras, ¿no? Él decía inteligencia por información, lo que después se llamó información. Por la velocidad a la cual la inteligencia puede transmitirse sobre un circuito telegráfico, puede determinarse aproximadamente por la fórmula, y pone W igual a K log, no en base 2, en base 10 de M, donde W es la velocidad de transmisión, M es el número de valores de corriente, o sea, los símbolos del código, y K una constante. Y un año después, solo un año después, ya Hartley, que era colega de Nyquist, pues le puso el nombre de información a lo que Nyquist le llamaba inteligencia, y dio una fórmula para la cantidad de información donde mantenía el número de símbolos escogido, un logaritmo en base 10, y además ya le ponía H, la fórmula, el mismo símbolo que utiliza Shannon en su fórmula. Esta H se la puso Shannon en parte porque conocía los trabajos de Hartley y de Nyquist, y en parte porque en conversaciones con von Neumann le sugirió el nombre de entropía, como haciendo una analogía que no es correcta totalmente, entre incertidumbre, que es lo que él llamaba información, y desorden. Realmente la incertidumbre y el desorden no son lo mismo. Mi despacho está totalmente desordenado y sé dónde está cada cosa. Y la información dijo que era medida de la aleatoriedad o incertidumbre. La estructura matemática de la fórmula, porque la entropía tiene una fórmula parecida a la que habían utilizado Hartley y Nyquist, ¿no? S es la entropía, doble el número de microestados posibles para un macroestado, y K es la constante de Boltzmann, si no me equivoco. Bien, entonces, von Neumann le dijo, ¿por qué no le llamas entropía a eso que tiene una estructura, una forma tan parecida? Puede que fuera así, porque se le ocurrió a von Neumann, o puede que von Neumann estuviera al tanto de lo que su compatriota y colega en los proyectos Manhattan, Leo Szilard, físico y matemático, había publicado ya en el año 1929. Acordemos que el de Nicky es de 1927, el de Hartley 1928 y este 1929. Y un artículo en el que habla sobre el decrecimiento de la entropía en un sistema termodinámico por la intervención de los seres inteligentes. Y ahí hace por primera vez que se sepa una conexión entre el incremento de entropía termodinámica y el incremento de la información que resulta de una medida que se hace. Entropía, desorden, información, orden. Y considera el experimento, es muy curioso, el experimento mental. Es muy curioso porque considera una máquina de vapor y da una fórmula para el valor medio de la entropía, que es la que tenéis ahí, como es. El experimento es este, ahí tenéis al demonio de Maxwell, el que quiere violentar la segunda ley de la termodinámica, y el experimento es, metemos una molécula de gas, está en ese recipiente, digamos que el almacén de calor es infinito, podemos hacer lo que queramos, o sea, podemos suministrar lo que haga falta. Pero lo que dice es, tú en un momento determinado se mete una pared en un sitio y según que está a la izquierda o a la derecha, esa máquina hará un trabajo. ¿Por qué? Porque va empujando, ¿verdad?, esa pared y hace un trabajo. Si nosotros conectamos un peso y una polea a esa pared, pues hacemos un trabajo. Bien, ese era
el experimento de Leo Szilard y era el sitio donde por primera vez se puso información como resultado de una medida. La medida es en qué lado de la pared está la bolita, ¿eh? y la entropía y la información. Bien, esto tiene que ver también, por si alguno lo conoce, lo veremos en algún momento, con el trinquete de Feynman para otra cosa. Bien, pero no se conformó con darnos un esquema de la información, con darnos una definición de lo que se considera información y lo que no estaba dentro de esa definición, de darnos la fórmula de la cantidad de la información y además razonarla, cómo llega a ella, en el artículo está todo, sino que hizo alguna cosa más. Y aquí empieza a considerar, hasta ahora hemos estado considerando que el sistema es ideal, que no hay ruido, pero en los sistemas hay ruido, en los canales hay ruido. Esto es la forma en la que dicen unos esquimales del labrador, perdón, no tienen palabras, no tienen código para decir eso, ese concepto. Y dicen no ser capaz de pensar en ello nunca más, que a mí me parece una hermosa forma de decir perdón. Bien, si nosotros ahora en el canal tenemos ruido, que es una perturbación aleatoria, podríamos en lugar de recibir perdón, pendón. Y el ruido, Shannon lo asimila a una probabilidad de error y por tanto a un cambio en la entropía del mensaje. ¿Cómo se puede detectar? Pues repitiendo el mensaje, por ejemplo, se puede repetir, y por lo menos detectamos que hay un error. O podemos cambiar el código y en lugar de decir perdón, decir no ser capaz de pensar en ello nunca más. Eso es mucho más difícil que nos equivoquemos con ese código, ¿verdad? Y para corregirlo, pues podemos enviar el mensaje 3 veces, por ejemplo. Entonces, en ese mismo artículo, en la teoría matemática de la comunicación, él también estudia los errores, estudia el ruido, la relación del ruido con la probabilidad de error, y nos da un esquema general, lo mismo que había dado antes para la comunicación o para la encriptación, da un esquema general de la detección y corrección de errores. Pero claro, esos sistemas o esos códigos dan un mensaje más largo, lo cual implica un tiempo de transmisión mayor, lo cual implica un mayor coste en memoria, en ocupación del canal y en dinero. Con lo cual hace un estudio y una demostración de cómo se puede llegar a códigos eficientes en casos reales y en casos ideales. Así que, ¿cuál es el legado de Shannon? Que ahora lo utilizamos todos. Pues el concepto de información que sirve en ingeniería, no en lingüística, ni en literatura, ni en lenguaje natural, nos da una fórmula para medir la información, una pauta para la detección y la corrección de errores, una fórmula para calcular la capacidad del canal y criterios para conocer las relaciones cuantitativas entre la capacidad del canal, la entropía, cantidad de información y la eficiencia en la codificación. Así que con esto, ya después, aunque el trabajo de Shannon fue prematuro en cierta forma porque no se supo apreciar, no se le supo dar la importancia. Tuvieron que pasar casi 20 años y con el avance en la capacidad de cómputo de los ordenadores y de integración de los circuitos es cuando se vio la verdadera alcance de lo que el trabajo que había hecho Shannon. Hoy pues nos paseamos tranquilamente o corremos con un móvil puesto en el brazo escuchando música, o hablamos por WhatsApp, o estamos hoy hablando por Zoom, o incluso hablamos de código genético, ¿verdad? Algo que no fue ajeno a Shannon. No solo lo utilizaron o trataron de utilizarlo después, sino que el propio Shannon, en una hoja manuscrita que se puede encontrar en un librito, hace una lista, ¿verdad? Veis ahí desde 10 a la 0 hasta 10 a la 13, como la capacidad en bits, el almacenamiento en bits de distintos dispositivos o revistas o documentos, ¿no? Entonces, ahí, un poquito por debajo de 10 a la 5, pone
constitución genética del hombre. O sea, que él ya, ¿verdad?, daba una idea de que eso se podía calcular así. Como dije en el primer día, la información existía antes de Shannon, y como los objetos tenían inercia antes de Newton. Pero Shannon lo cambió todo dándonos una información abstraída en bits y quitándole toda consideración semántica. Bien, algunos incluso han llegado a decir, ¿cuál es la influencia de Shannon? Pues es como preguntar o decir cuánta influencia ha tenido en la literatura el inventor del alfabeto. Evidentemente no escribió Guerraipad o Ana Karenina, pero hizo lo necesario para que se escribiera. Pero Shannon también dejó bastante claro de qué estaba hablando cuando hablaba de información y que en sus fórmulas o algoritmos, que en su problema de ingeniería, los aspectos semánticos y los criterios de verdad no eran relevantes, y eso no lo debemos olvidar. Bien, con esto termino. Dejo de compartir la pantalla y me pongo a vuestra disposición por si queréis preguntar algo. Voy a permitir que todo el mundo se desmutee si alguien quiere hacerlo. Vale, ya os podéis, los que quieran pueden hablar habilitando su micrófono. Bien, parece que no hay ningún comentario, ninguna pregunta. Ninguna curiosidad. Bueno, pues si no hay nada, os espero el próximo día 11, ¿no? ¿Así, Ramón? Ahora no lo tengo presente, pero Sí, supongo que sí, sí. el día 4 que tenéis, hay otros webinar. Sí, sí, la semana que viene hay otro webinar, sí. Vale, Y yo volveré el día 11. Pues Pues nada, muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Vale.